Bien, señores, hoy es miércoles de ceniza, doctor, y anunciamos esta mañana que es el inicio de la cuaresma, termina con el domingo de resurrección. También queremos decir que en el comentario de la mañana hablábamos de que es muy difícil a un mandatario enfrentar tantos problemas al mismo tiempo. Como decía un famoso técnico en aeronáutica, decía, los aviones pueden llegar a su destino con un problema, pero cuando tiene una sumatoria de problemas, les resulta muy difícil. Cuando tienen problemas de combustible, problemas humanos, problemas de tiempo, del tiempo, muy difícil. Y decíamos esta mañana que un problema ya existente de una zona en crisis como es América Latina, y sobre todo con la palabra corrupción. El otro tema es métodos para llegar al poder por la presencia de esa corrupción. Y como si todo esto fuera poco, un problema de el problema de salud. Hoy tenemos quizás el privilegio de tener uno de esos políticos que posiblemente nos pueden ayudar a leer resultados que nosotros. ¿Cómo es posible que un país en una crisis política, primero, con una oposición que es inflexible, con métodos bien dirigidos, no a ganar unas elecciones, sino a sustituir cualquier tipo de continuismo del grupo gobernante completo? Sin embargo, el país en otra dimensión marcha, las cosas pasan, las horas se cuentan y hasta los problemas que vivimos el día a día podrían ser producto de beneficios económicos. El mismo tapón que digo yo. La capital ayer, no sé por qué, sencillamente un martes, no se podía transitar. ¿Qué transitaba? El tapón favorece el motoconcho. Muy bien, pero estaba el tapón y el motoconcho, las dos cosas. Es decir, uno podía elegir. Entonces yo me pregunto, ¿qué produce el tapón? Vehículos. ¿Cuánto vale un vehículo y cuántos circularon? Yo creo que todos. Entonces yo quiero que Felucho Jiménez, amigo querido, nos diga, tratando de deshacerse de esa condición de PLDista a rajatablas, fundador, etcétera, que nos diga cómo él ve su país, si realmente nosotros estamos en un callejón sin salida, en que cualquier cosa que el PLD y el gobierno del PLD hagan no le va a valer para afuera que van. Bueno, eso quiere la oposición. Buenos días. Buen día. Cuando yo venía para acá, venía con un pensamiento. Y es un pensamiento que ya yo lo puedo resumir, porque tengo un tiempo pensando en ello. Yo tengo la edad suficiente como para poder evaluar los últimos cuatro. No te preocupes. Pero son bastantes. No, pero para poder evaluar diferentes gobiernos que yo he conocido. Yo conocí los gobiernos de Balaguer, conocí los del Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, los de Leonel, los de Danilo. Yo les aseguro a ustedes que la economía dominicana ha venido creciendo de manera sostenida desde la década de los años 50. No solo en la democracia. Esa década de los años 50, ya el país tenía moneda propia, el Banco de Reserva, el Banco Agrícola, ya podía establecer impuestos que antes no podía porque estábamos sometidas, las finanzas públicas estaban sometidas al control de los Estados Unidos. Y tenemos en consecuencia, ¿cuántos años? 60, cerca de 80 años 70 años de desarrollo. Pero yo nunca había visto un periodo de 8 años de gobierno tan productivos, gestión gubernamental tan completa como la que ha desarrollado el compañero Danilo Medina. Y sin embargo, la conclusión mía es que tanto que se ha hecho,
y tan mala imagen que se tiene. Es una cosa increíble. Yo creo que esto es una herencia incluso hasta del propio Juan Bosch, del compañero Juan Bosch, que fue de todos los políticos dominicanos, a mi modo de ver, el que menos importancia le dio a su imagen pública. El que menos importancia le dio a eso. Comunista, no fue comunista nunca, pero se le pegó el comunismo. Yo soy marxista, pero no leninista. Ya. Y su oposición, sus opositores, el comunista Juan Bosch. Y no se despegó nunca de eso. Tanto fue víctima de esa imagen que llevó en el año 90 al anticandidato a vicepresidente, porque supuestamente era empresario, y como él tenía el San Benito de comunista, tenía que llevar un empresario de vicepresidente. Hasta eso llegó Juan Bosch. ¿Tú dirías entonces que la corrupción es un socio natural del desarrollo? No, mira, yo te puedo decir algo más, mi querido William. ¿Tú ves ese fuerte que Balaguer reconstruyó más o menos? La muralla. No, sí, donde comenzaba la muralla en el malecón, era el fuerte de San Gil o de San Felipe. San Gil. En esa época, en la época en la que los siglos XIV, XV, XVI, cuando los españoles comenzaban a construir lo que ellos le llamaban construcciones fuertes, que eran las de piedra, ponían ¿cómo era que le llamaban esa moneda de oro? Tablón de oro era. Un doblón. Un doblón de oro o de plata. En la primera piedra, bueno, imagínate, en la primera piedra que se ponía en esa fortaleza o en esa catedral o en ese monasterio. Cuando ahí en el fuerte de San Gil pusieron una monedita y pusieron la primera piedra, al otro día no había, estaba la piedra, pero colocada en otro sitio y la moneda había desaparecido. El que quiera saber de dónde viene la corrupción en América Latina, solamente tiene que leerse un libro que se llama La mafia se sienta a la mesa. Yo fui a Sicilia y quise ir a los sitios por la película El Padrino, ¿verdad? Yo quise ir a conocer, ¿cómo se llama? Corleone, el pueblecito de Corleone, donde lo único que hay relacionado con la mafia es un museo interesantísimo, pero realmente la mafia no salió de Corleone. Y se puso famoso el pueblo por la película del Padrino, solamente por eso. Pero fui a un hotel donde la mafia, los grandes capos de la mafia habían puesto a Frank Sinatra a esperar 4 horas y media para ser recibido por aquel desaire que Kennedy le hizo, forzado en gran medida por su hermano Robert, de no ir a la Florida, a la casa que Frank Sinatra se había gastado cerca de $1 millón. ¿Por qué? Todo había estado coordinado ya. El presidente Kennedy iba a ir a esa casa. ¿Qué era lo que la mafia esperaba de la visita de Kennedy a la casa de Sinatra? Favores, concesiones. No favores. La mafia hizo presidente a John F. Kennedy. Kennedy ganó 2 estados, creo que el de Pensilvania y el de Illinois, justo por el apoyo de la mafia. Pero lo más lejos que tenían era que Kennedy iba a nombrar a su hermano Robert procurador general de la República, y lo primero que hizo Robert fue caerle arriba a toda la mafia, a Hoffa con los sindicatos de transporte, a toda la gente ligado a casinos de juego, etcétera, etcétera. Una parte de ellos ya comenzaba a incursionar en la droga. ¿Y qué pasó? Que a la caerle arriba la mafia, cuyo acuerdo había sido desde el punto de vista del lado de Kennedy, patrocinado por su padre, le había salido el tiro por la culata y le caen arriba entonces a esos mafiosos. Y en ese hotel yo lo fui a ver. Y lo más pero ahí, perdóname William, pero ahí entonces en España compré un librito que fue ese, La mafia se sienta a la mesa, que fue el que me iluminó a mí. Yo no sabía que Hispania había gobernado Sicilia y el sur de Italia. Y realmente esa mafia había nacido en la península ibérica. Ahí había nacido todo ese movimiento que se le atribuye luego a los italianos, como si fuesen ellos los originales, o como si la mafia se hubiese originado en Italia. Y no fue así. Y así como esa mala imagen se prendió, y no hay quien le quita a la gente cuando ve a un italiano que puede ser mafioso, así le pasa al gobierno de Danilo Medina. Y nosotros hacemos poco por ayudar a cambiar esa imagen. Ustedes quieren decir tampoco. Julito sabe perfectamente, creo que todos ustedes, que yo tengo mi propia opinión. Yo no hablo por el gobierno, yo no soy vocero del gobierno. Yo soy un PLDista de corazón. Ahora ya no tanto porque creo que es el mejor partido, pero estoy convencido de que es el menos malo de todos los partidos.
Es decir, la graduación o el tipo de vínculo en mi conciencia y en mis sentimientos respecto a mi partido ha podido variar. Ahora, lo que no puede variar es mi criterio, mi convencimiento, Julio, de que la República Dominicana no tiene dos países en América Latina que exhiban mejor crecimiento y mejor nivel de vida y de seguridad incluso que el que existe aquí en la República Dominicana. No lo hay. Pero el problema nuestro es muy serio, porque los opositores no reconocen ni siquiera las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, o de la FAO, o de Naciones Unidas, o del Fondo Monetario Internacional, o de la CEPAL, porque niegan el crecimiento que todos los organismos internacionales reconocen. Y ese sentimiento que tienen los opositores, ¿no fue el que ustedes durante 23 años sintieron, que vieron el poder lejos y seguían en ese partido? Nosotros. O sea, el PLD desde el 73 hasta el 96. Igualito que pasó con el PRD. Pero el PRD ahora mismo tiene muchos años. Del 39 al 63, Julio, pasó el mismo tiempo que pasó de la fundación del PLD del 73 al 96 para alcanzar el poder. Hay hechos en la historia que se repiten. Pasamos el mismo tiempo, ¿eh? Ahora, lo que yo quiero señalar... En un país donde el gobierno es el principal empleador. Sí, pero el problema no es ese. El problema no es ese. Tú me estabas preguntando a mí sobre cómo valoro yo el país, cómo veo yo esta situación. Yo estoy ahora terminando un artículo que quiero publicar, que va a tener por título ¿Qué ha pasado cuando el Partido Reformista Social Cristiano y el PLD le han traspasado el poder a la oposición? Y yo tengo estadísticas que cualquiera puede verlas y buscarlas, aunque aquí hay gente que niega las estadísticas. Aquí hay un candidato presidencial, señores, que perdió 62 a 33, fue William, o a 34, y no reconoció el triunfo del otro. Entonces yo me siento muy preocupado, porque si no reconoció su derrota cuando el presidente Danilo Medina alcanzó el 62%, ¿qué va a pasar en este país si él pierde 51 a 49? O 50.5 a 49.5, como perdió Peña Gómez, de Leonel Fernández y del PLD, en el año de 1996. Pero aunque no lo reconoció, llamó a la paz y a la tranquilidad. No tiró gente para la calle. Peña Gómez. No, Hipólito. Hipólito Mejía también. Por eso te digo. ¿Tú quieres que te comente una cosa? ¿Y tú has visto llamó a que se quedaran tranquilos? Pero yo te voy a decir algo más, William. ¿Ustedes han visto a Hipólito Mejía llamando al pueblo a la calle? No. No. No lo hace. Contrario a la opinión que se tiene de él, que hay personas que tienen de él, es el más sensato. Y el de mayor cordura, para que lo sepan. Porque fue presidente. Bueno, pero hay personas que han aprendido la intríngule del poder, pero hay otros que no lo han aprendido. El hombre que más aprendió aquí a tenerle respeto y miedo al poder, ¿quién fue? Joaquín Balaguer. Ustedes conocen un presidente, expresidente, más respetuoso de Antonio Guzmán, del propio Jorge Blanco, de Hipólito, que Joaquín Balaguer. Pero ¿por qué era respetuoso con respecto al poder? O porque él había ejercido el poder y él no... Hay personas que viven sin saber que ha vivido, ¿verdad? Ese ejerció el poder sabiendo lo que era el poder. Entonces, esto es una situación ambigua. Por un lado, uno puede cansarse de señalar cifras reconocidas por los organismos internacionales, y hay otros que se empecinan y se obnubilan y no reconocen absolutamente nada. Pero yo quisiera que ustedes me permitan decir algunas cositas. Tránsito del 1978, sale Balaguer del poder, entra el PRD. El crecimiento del PIB real, no a precio corriente, sino a precio constante, bajó del 7.3% que había sido la tasa de crecimiento de los 12 años al 3.2%. La inflación estaba en el 9.6% promedio anual y termina con el cambio o sube a 14.7% promedio anual. Una inflación inducida con el aumento de los gasto salarios público. Bueno, tú te acuerdas que cuando... Pero yo no venga. William, perdóname, yo estudié economía. Cuando sube Antonio Guzmán, ¿qué fue lo que pasó? Subieron que salarios. como que se guiaron de un principio equivocado. Creyeron que el gasto generaba mayor producción.
Y resulta que con la estructura productiva rígida, como tenía y todavía tiene en parte la República Dominicana, cuando usted se pone a aumentar sueldo y a largar cuarto a la calle, usted sabe lo que usted estaba generando, un aumento inusitado de las importaciones. Y sin embargo prohibió las importaciones. Bueno, el mismo día que asumió la presidencia. Y para que tú veas, los gobiernos del PLD nunca han prohibido importaciones. El mercado de cambio ha sido libre y es cuando mejor se ha manejado la economía. Pero yo quiero que me permitan solamente decir alguna cosa más. El porcentaje del producto del gasto público social, el gasto público social, el que va dirigido a la salud, a la educación, a la asistencia, etcétera, etcétera, bajó del 5.6% al 5%. Y la inversión extranjera directa bajó del 2.3% de crecimiento anual a 0.75%. Pasó algo peor, señores. La cantidad de obras que se paralizaron. ¿Ustedes recuerdan la circunvalación norte que estaba haciendo Balaguer en esa época? Ustedes no ven que cuando ustedes se dirigen al parque zoológico, miren unas estructuras que quedaron como monumentos a la ineficacia y a lo bárbaro. Esas estructuras eran para sostener el viaducto que habría de conectar una parte de lo que sería Arroyo Hondo con lo que es Cristo Rey, con una parte de Cristo Rey, por donde está el caliche, etcétera. Quedaron esas estructuras hechas, pero no se hizo el viaducto. Se suspendió la circunvalación norte de la ciudad. Esa que ahora Danilo Medina está terminando, pero naturalmente en una distancia diferente. Y cuando Balaguer llega al poder, lo primero que hace en el año 86 es mandar a sus ingenieros a continuar la circunvalación norte. Y cuando van y dicen, presidente, esto es imposible. Y esto se llenó de barrios. Esa obra no la continuaron y al de continuarla se llenó de barrios. Y el costo de trasladar a miles, decenas de miles de familias era tan elevado que se quedó la ciudad sin esa circunvalación. Yo, cuando he puesto a analizar las cifras de estos cambios de gobierno, más que cambio de gobierno, cambio de partido, donde peor no fue en el año 2000. Perdón, William, crecimiento del PIB real bajó del 6.5 al 2% anual. La inflación subió del 6.8 anual al 21.9. La pobreza moderada subió del 31.8%, casi a la mitad de la población, al 49.5%. La pobreza extrema, que por supuesto es la peor de la pobreza, subió del 7.9 al 15.4. Es decir, el número de familias y de personas pobres en la extrema pobreza prácticamente se duplicó en 4 años. El salario real, que crecía a un ritmo de 0.3% del 96 a 2000, bajó a menos 9.7. Y sin embargo, el país acepta que el gobierno de Antonio Guzmán, como gobierno de transición, fue un buen gobierno. Claro, porque soltó presos políticos, porque permitió el regreso de los exilados, aumentó los sueldos del sector público. Sí. Claro, yo no dejo de reconocer. William, he dicho algo más. He dicho de los 3 gobiernos del PRD, el que yo más respeto fue el de don Antonio. Bueno. Y mira, yo le tengo un cariño, no aprecio ni amistad, no cariño a Hipólito Mejía. A Hipólito le hizo mucho daño la crisis bancaria. Pero vuelvo y señalo. Que no era de él, que le explotó a él en la mano. Naturalmente, bueno, eso venía de antes, incluso de antes de Leonel llegar al poder. Claro. Ahora lo que se cuestiona es el manejo que se le dio, que son cosas diferentes, porque en el gobierno de Balaguer quebraron bancos, en el gobierno del PLD pasado quebraron bancos y sin embargo la economía no tuvo el descalabro que tuvo. Balaguer cerró todas las financieras que había en ese año. Bueno, pues y hasta el Banco de Comercio y otros más, el banco, ¿cómo se llamaba? El banco se fue. Bueno, te estoy señalando y sin embargo no hubo la crisis en la magnitud que sin embargo que posteriormente se produjo. Ahora, pero lo que él hizo tuvo que ser repetido por Rodríguez Zapatero, por Barack Obama y todo lo demás. No me hables de Rodríguez Zapatero porque es de triste recordación para los españoles. Pero de muy triste recordación para los españoles. Ni de Obama. Pregúntale a los... No, de Obama sí. Obama, para mí... Fue una crisis mundial. Creo que fue un excelente presidente para el pueblo norteamericano. Ahora, yo quiero que me den solo 2 minutos para terminarle de darle esta cifra. 2 minutos cuando comenzaste, acabaste con Antonio Guzmán. En este gobierno, de 8 años de gobierno de Danilo Medina, señores, la pobreza moderada ha bajado del 39.6%, o sea, casi el 40%, al 21%.
La pobreza extrema bajó de un 9.9 a un 2.8. Es decir, hoy hay en la pobreza más, en el extremo de la pobreza, menos de 3 personas. Y cuando llegó Danilo eran cerca de 10 personas. Menos de 3 familias. Y cuando llegó Danilo eran cerca de 10 familias. Danilo ha construido 43 aulas de cada 100 aulas de los 54 años de democracia. Del año 1966 al año 2019, más la proyección que se tiene de la que será terminada, iniciada por Danilo, más de 21.000 aulas. Producto de una ley aprobada en el 1997. Pero que el PRD no respetó, pero que ni el de Leonel. Entonces le correspondió a Danilo ser el primer presidente respetuoso de esa ley que le asignaba el 4% de educación. Que por cierto, creo que es una ley que debe ser modificada. Eso es mucho, ¿cuánto? Debe ser modificada porque es el 4% del Producto Interno Bruto, sí, no del presupuesto. Claro, y debe ser, claro, ahora debe andar por 170.000 millones de pesos al año. Pero ¿en qué sentido entiendo yo debe ser modificada? Que todas las escuelas de Bellas Artes ya debían ser financiadas con ese 4%, que debe establecerse un servicio de pediatría infantil gratuita en las escuelas, que salga de ese 4%. Hay un programa de salud. Debe haber un programa integral de educación física y deportes que deben coordinar cada una de esas cosas con el ministerio correspondiente. Los servicios de pediatría, odontología infantil, con el Ministerio de Salud. En los servicios relativos a Bellas Artes y a todo lo que debe de ser el aprendizaje cultural de la niñez dominicana, debe de estar coordinado con el Ministerio de Cultura. Y así sucesivamente. Pero hay un elemento que es fundamental. Yo decía que yo me diferencio en muchos de mis compañeros, o de algunos de mis compañeros. En todos los periódicos de hoy ha salido esto. Yo creía que esto era un periódico, pero esto no es un periódico. Es una hoja. Estos son... No. Aquí están... Mira, por cierto, lo abrí en La Vega. Lo pongo así. Sí. Miren, aquí nuestro gobierno publicita, provincia por provincia, la mayor parte de las obras de importancia que fueron construidas. Perfecto, eso es una manera de verlo. Miles de millones de pesos mensuales para la publicidad. No, eso no. 8.000 millones. Todavía respeta el dinero, no me habla a mí de miles de millones de pesos mensuales. Bueno, no es verdad. Ahora, de todas maneras, William, yo lo veo esto diferente. ¿Usted sabe lo que yo hiciera? Todos los periódicos dominicanos se distribuyen en todas las provincias. Hay algunos que son municipios y provincias que se venden tan poco el periódico que quizás no llegue. Pero yo, San Pedro de Macorís, lo publico solo los periódicos que van a San Pedro de Macorís. Los de Puerto Plata, los que van a Puerto Plata. Santiago, los que van a Santiago. A Barahona, los que van a Barahona. A Higüey, los que van a Higüey. Y yo no hubiese hecho. Pero el gobierno entonces tendría otras cosas brevísimas que anunciar que son brutalmente positivas. En este país, señores, de cada 3 neveras hay una que tiene electricidad por Danilo Medina. De cada 3 abanicos hay un abanico que se prende por el gobierno de Danilo Medina. De cada 3 bombillas hay una bombilla que se prende por el gobierno de Danilo Medina. Los apagones han sido reducidos a menos de 2 horas por día. Tan pronto entre Catalina este mes, habrá menos de 2 horas de apagones. ¿Tenemos mala memoria? Es verdad, a veces tenemos mala memoria. En el año 1990, la tanda de apagones era de un promedio superior a 12 horas diarias. Cuando Danilo sube en el año 2012, andábamos casi en 4. Danilo lo tiene ahora en 1.98. Y vuelvo y le digo, y le quiero decir esto, mejor dicho, es un dato, ¿cómo que se dice? Que no es el optimista, sino un dato tampoco pesimista, conservador. Eso significa que si una de cada 3 neveras, una de cada 3 planchas, un bombillo de cada 3 bombillos, pueden estar encendidos por el aporte en energía, las inversiones públicas en energía en estos 8 años, hay que decir algo todavía mejor que eso, y es que las otras 2 bombillas, las otras 2 neveras, las otras 2 estufas, los otros 2 televisores de cada 3, hoy pueden tener mucho más horas de uso que lo que tenían antes. ¿Cómo es posible entonces que un gobierno así tenga la imagen que tiene? Yo digo que este gobierno tiene fortalezas y también tiene debilidades. No hemos sabido publicitar. Podemos haber gastado mucho dinero, no te lo voy a negar, William,
pero no lo hemos gastado bien. No le hemos llevado al pueblo dominicano el verdadero conocimiento, las cosas esenciales que benefician a esos dominicanos. ¿Y quieren que le diga algo más? Yo tengo aquí datos que son naturalmente de esos datos que no creen los opositores nuestros o algunos opositores. La esperanza de vida de los dominicanos según la Organización Mundial de la Salud. Tú eres médico, Julito es médico, de la OMS. En el año 96 eran 68.43 años. La esperanza de vida, el promedio de vida de un dominicano. Las mujeres un poco más que los hombres, pero aquí yo estoy dando el dato generalizado. En el año 2012 ya se había subido a 72.5 años. Es un mundial, Felucho. Perfecto. Es el mundo entero. Y ahora, el año pasado, 74%. Esta es la generación que más ha vivido. Qué bueno O sea, que sea así. Tú nunca viste en televisión nadie de 4 gente de 80 años. Yo quiero que vayamos a muchos otros países de América Latina a ver si esas estadísticas han cambiado Claro en que el sí, mismo claro orden que que han sí. cambiado aquí. Bueno, Sí, pero claro. por lo Yo menos. quiero ver eso. Pero no estamos peor. No solo no estamos peor, Julito, estamos mucho mejor. Ahora hay mucho más luz, ahora hay mejores hospitales, ahora hay mejores escuelas, ahora hay muchos más niños recibiendo el desayuno y el almuerzo hablando escolar. Hablando Sí. de ahora, Felucho, que esos muchachos para ti que están protestando, ¿quiénes son? Yo me lo he preguntado mucho. Incluso yo tengo 4 hijos. Y la más pequeña de ellas Está protestando. Tocó casi, la tambora. casi, no está aquí en la plaza porque está viviendo en Rochester, en Nueva York. Pero si no dudo que anduviese con una bandera. Mira, Por eso es contra su partido. no. Vamos a ver, la interpretación y el aprovechamiento del PRM de la situación que se ha presentado, yo no lo voy a negar. Van a Yo aprovechar. le voy a decir una cosa. ¿Cuál es el origen de todo esto? Fracasan las elecciones municipales. Pero ¿por qué se le pegan a ustedes? Voy a eso, Julito. Fracasan las elecciones municipales. Todo el mundo tiene su propia lectura. Nadie tiene la paciencia para esperar el resultado de la investigación. Todos pedíamos que la OEA investigara. La OEA. Bien, el gobierno dominicano quería que lo hiciera la OEA. El PLD aprueba que esté la OEA. El PLD aprueba que esté, ¿cómo se llama? El INFES. IFES. El PLD aprueba que vengan rusos, alemanes, suecos, españoles. La autopsia no. Espérate, norteamericanos y canadienses a investigar. Felucho, la autopsia no va a venir. Pero para yo poder terminar esta idea, nosotros desde el principio dijimos que vengan a investigar y que los culpables sean castigados. Sí. La oposición dice lo mismo. ¿Por qué peleamos? Muy bien. Si pretendemos lo mismo, ¿por qué está discutiendo? Felucho, el problema Tengamos paciencia y esperemos el Muy bien, resultado pero de el esa problema es que investigación. se robaron el cadáver, no va a aparecer para hacer la autopsia. No, yo creo que no. Yo creo, Julito, que se puede llegar a conclusiones si es que hubo culpa, porque le voy a decir esto. Yo quiero comenzar señalando lo siguiente. Pudo haber sido un error mecánico, quizás humano inofensivo, es decir, sin procurar expresamente la ruptura del orden democrático en el sentido de que unas elecciones que debieron haberse sido celebradas en fecha domingo. Y la teoría, espérate, la teoría mía. ¿Cuál es la que tuya? La mía es, no es el PRM, no tiene nada que ver. Y la mía también. La mía es Roberto Rosario, dejó su gente ahí Y la adentro. fuerza del pueblo, para mí. Exacto. Porque óyeme, ¿por qué yo digo eso? Yo coincido contigo, Julio. El PLD estaba a la expectativa de que íbamos a ganar la Por mayoría de seguro, los ayuntamientos. el beneficiario de El eso. PRM estaba a la expectativa de que también, según ellos, iban a ganar la mayoría de los ayuntamientos. La fuerza del pueblo tenía... Sabía que no iba a ganar nada. No solamente eso, Julio. Tenía un solo ayuntamiento en el que, según la encuesta de nosotros, que investigamos a cerca de 83,000 personas para poder hacer una encuesta válida, municipio por municipio, había un solo municipio que era el de Higüey, donde la fuerza del pueblo iba arriba. Y resulta que cuando se para el conteo, iba perdiendo. Iba perdiendo el PRM y Karina Aristi iba ganando la senaduría de Higüey. En consecuencia, aquellos que sí no querían que le contaran votos, yo sospecho más de ellos. Yo lo dije desde el mismo día, 15 de febrero. Yo no sospecho del que pretendía ganar. Yo sospecho de que estaba seguro de que iba a perder. Fue el 16, Yo lo creo. 16 de febrero. El 16 de Beneficia febrero. a Luis y al PRM esa alianza. Luis y el PRM han sido los que mayor beneficio han sacado de este berenjenal.
Y por eso yo espero que tengan la cordura, que sean reflexivos y que en lugar de estar atizando un fuego que mañana quizás les perjudique a ellos mismos, Seguro. exactamente, estén tranquilos. Y yo le voy a decir al pueblo dominicano una cosa. Yo no me he desesperado. Yo estoy viendo una situación política precaria. Yo estoy viendo aquí lo que se llama un equilibrio inestable en la situación política dominicana. ¿Por qué yo no termino siendo un paranoico y creyéndome que todo esto se embromó y que aquí va a haber una hecatombe y que el país se va a hundir? Porque felizmente para los dominicanos, dentro de cada fuerza política, hay gente buena, hay gente mala, incluido el PLD, incluido nosotros. Este gobierno tiene funcionarios eficientes, eficaces, y otros que son ineficientes o ineficaces. Este gobierno tiene, como todos los otros gobiernos, gente que está cogiendo y gente que es seria y no ha cogido un peso. Pero que tú, como no todos los eres, gobiernos. que tú no eres un arquetipo del PLDista de ahora. Ellos están encapsulados todos y nadie habla. Siempre, bueno, pues yo no me voy a poner a evaluar esos aspectos propios porque puedo coincidir contigo en muchas cosas y te escucho mucho por diferentes razones. Pero lo que yo quiero señalar es que efectivamente aquellos que nos creíamos triunfadores teníamos motivo para interrumpir un proceso de que esperaba cada uno de esas dos fuerzas políticas tener ganancia de causa. No. Porque la gente dice, ¿a quién benefició eso? Benefició a quien iba a perder. Benefició a la fuerza política que se iba a demostrar que en el color del mapa político de la República Dominicana no iba a aparecer ni un municipio con el color de su partido. Ni un municipio iba a ser verde y ni un municipio iba a ser rojo. Entonces nosotros, ¿sí? Disculpe. Usted generalmente ha criticado a la actual vicepresidenta, pero ella fue escogida por el candidato de su partido. ¿Y tú como no viste que yo aplaudí, Juan? Pues tú tienes que volver a ver esos videos. ¿Qué opina usted con Primero le voy a decir una cosa. Hace ya unos meses dije en el programa Hoy Mismo que yo no tengo y nunca he tenido nada personal contra Margarita. Ella me ha tirado unos fogonazos porque me tocó a mí ser quien presentara al compañero Danilo Medina en el año 2012. Y evidentemente ella quería ser la candidata presidencial. Perfecto. Y yo comprendo las razones por las cuales ella en determinado momento interpretó de manera equivocada algunos señalamientos públicos míos. Pero yo nunca, nadie, nunca ha escuchado de labios míos decirle que es bruta, que es ambiciosa, que tiene... No, nada de eso. Yo nunca he utilizado un calificativo, vamos a decir, un calificativo que la descalifique o un descalificativo. Nunca. Y estuve entre quienes aplaudió en el comité político cuando momentos antes de ir a la Asamblea Nacional de Dirigentes, en compañía con todos los candidatos del partido, aplaudió la elección que había hecho Gonzalo. ¿Y sabe por qué? Porque yo también había dicho que Gonzalo tenía vías de crecimiento de su capacidad de triunfo. Y una de ellas era la integración de Margarita. Cuando en el año 2012 ganó Danilo, el partido tenía 3 frentes electorales, 3 frentes de campaña. Sí. Danilo, Leonel y Margarita. Bueno, se perdió Leonel. El pobre ahora su única meta es hacerle daño al partido que lo llevó a él a la presidencia. Él le gusta hablar mucho de agradecimiento, como ahora habla Diosdado Cabello, que este es un país malagradecido, que el gobierno dominicano es malagradecido. ¿Malagradecido de qué? Porque yo sí sé cuál era el origen del Petrocaribe. No era beneficiar a la República Dominicana, no era beneficiar a las islas de aquí del Caribe. No. Era proteger a Cuba y a Nicaragua. Y el pronunciamiento de Diosdado con respecto a la República, claro, se sabe por qué. Claro, y coincide con lo de Leonel y con lo de la Fuerza del Pueblo. Igual que la Fuerza del Pueblo, ese eslogan era de Chávez en la campaña electoral de 1998, y pocos dominicanos lo saben. Búsquenlo. Con la Fuerza del Pueblo. Y aquí es la Fuerza del Pueblo. Búsquenlo los spots para que ustedes lo vean. Aquí hay muchas cosas que cuando todo este vendaval ¿por qué pase, no se dice ahora de dónde vienen esos fondos? Bueno, no, yo no puedo hablar de yo origen, sí lo digo, pero está bien, pero yo no, como yo aquí no se tengo. dice todo. Sí, está bien.
Yo digo que Leonel no necesita dinero de Venezuela porque tiene suficiente con lo de Víctor Díaz, Félix Bautista y dos o tres personas más. No, te lo digo con sinceridad. Yo lo creo eso, ¿verdad? Porque, pero este país, Julito, voy a aprovechar para decir esto, estamos tan al revés de la realidad que aquí lo que más están hablando de corrupción es Leonel Fernández. Usted no lo ha oído atacando la corrupción. Solo que no tiene a Víctor Díaz a su lado. Y tiene un pirata metido entre nosotros de quien yo he dicho hace rato que debimos haberlo votado, que es Félix Bautista. Entonces, él no necesita ayuda de fuera. Es que él ganó una convención en tu partido. No ganó ninguna convención, Julito. Está demostrado. Hasta Bernardo Vega me reconoció a mí que según sus propias encuestas, casi la mitad de los votos que obtuvo Leonel fueron prestados del PRM. Porque el PRM a quien quería de candidato era Leonel. El PRM y Luis Abinader, a quienes no querían de candidato era Danilo Medina, le tenían miedo como el diablo a la cruz. Esa alianza de Abinader para cargos de algunos cargos con Luis, ¿lo beneficia o lo perjudica? A Luis. Pues tú dices Leonel y Luis. Sí. Sí, pero tú ves. Porque esa marcha parece que se tragaron a Luis. A mí, yo te voy a decir, Julito, una cosa. Yo sé lo que es la doble moral. La he visto en muchas manifestaciones distintas de la vida. Pero Luis es una persona de quien, que cuando hay muchos videos, que cuando se refería a Leonel Fernández, decía, poco decía cuando decía que había sido el gobierno más corrupto de la historia dominicana. Pero bueno, se han unido ahora en muchos sitios, porque la política parece que es así. Para algunas personas es así. Yo la veo de una manera más recta. Pero hay algunos que le encantan las curvas, ¿verdad? Y entonces eso es posible. Ahora, yo lo que señalo es únicamente lo siguiente. Esperemos que la Junta Central Electoral sea investigado en la Junta por estos organismos internacionales la verdadera razón o causa de eso. Tú me preguntaste a mí sobre la juventud que se está movilizando y yo digo, yo no tengo nada contra ellos. Lo que me preocupa es el uso político que se le está dando a eso, el uso partidista que se le está dando a eso. Es decir, esas marchas, esas actividades que se están realizando tienden a hacerle daño a la imagen del gobierno y a la del Partido de la Liberación Dominicana. Y han sido aprovechadas, no por la fuerza del pueblo, eso va a seguir en el suelo, ustedes lo verán, pero está siendo aprovechada por Luis Abinader porque era y es el principal opositor. Pero la única cosa que tú nosotros. No eres ingenuo y eso es una ingenuidad. Quieren hacer ver que ese es un movimiento tipo Chile y es un movimiento tipo Bolivia. En el fondo es Bolivia lo que quieren. También hay una cosa, Julito, en la que yo discrepo un poco de ti. Esto de los millennials o centennials, como se le ha venido llamando ahora, millennials. Sí, pueden tener toda la mejor buena voluntad del mundo. La diferencia que hay entre ellos, entre esa juventud y nosotros yo no me refiero a partido, me refiero a mi generación. No estoy hablando como peledeísta, sino como un hombre de la generación mía, ¿verdad? Entonces, yo soy un revolucionario porque soy de la generación del 68. Y la visión de nosotros es diferente. Uno ha madurado lo suficiente como para uno comprender que los hijos nos critican a los padres, lo que sus hijos mañana le criticarán a ellos, porque al mismo tiempo nuestros padres criticaban a nuestros abuelos. Eso es algo que se va repitiendo, por inmadurez, no por mala fe, no porque sean malos. Hay gente que de mala fe está interviniendo, tratando de sacar provecho político. ¿Cómo tú jugas el papel de Hipólito en este momento? Para terminar y coronar un análisis que venía haciendo hace un momento atrás, decía que si yo no me sentía paranoico ni desesperado, si yo no veo, porque como no veo que va a haber una hecatombe y una crisis de tal magnitud en mayo, que el país se hundirá, es porque hay gente como Hipólito, que es una voz sensata y que cuando las circunstancias lo exigen, ustedes verán que estará del lado de la verdad y del lado de la cordura. Por eso tengo yo fe en este proceso. Yo decía que en todos los partidos, PLD, PRM, por donde quiera que tú lo busques, hay gente buena y gente mala. Hipólito es de lo bueno. Es una persona que puede hablar mucho. No tiene temor de decir pero lo que está diciendo. Siempre he aprendido a juzgarlo a él por lo que hace y no por lo que dice. Tú estás consciente de que no te vas a arrepentir de eso. Yo no me he arrepentido nunca de eso. Yo nunca me he arrepentido de nada. Brulito, nunca me he arrepentido
de nada de lo que he dicho y de nada de lo que he hecho. Felucho, ¿qué va a pasar en Tú marzo? vas a ¿Qué va a pasar Bueno y malo, ¿eh? ¿Qué va a pasar en marzo para despedirnos? Yo en marzo todavía hay un escenario que despejar. Por eso deseo enormemente que esta investigación arroje luz lo más rápido posible. Si tú me preguntas a mí quién ha sacado provecho de esta crisis, yo te digo Luis Abinader y el PRM. Hay un sector de la población dominicana y sobre todo de la juventud que cree que fue el gobierno y el PLD los responsables de esa crisis. ¿Cómo vamos a ser nosotros responsables? En las estadísticas nuestras, en el centro de cómputo de nosotros, el partido iba ganando sobre el 60% de los ayuntamientos. ¿Qué interés podía tener el PLD o el gobierno del PLD de que eso se echara a pique y de que no llegara a feliz término? Pero no tenían los dos principales ayuntamientos y tenían todos los 98%. Yo creo una cosa, mira, estos 18 municipios, eran 18, ¿verdad? Sí. Que estaban con el voto automatizado. Probablemente la cosa iba a terminar 11-7, 10-8. Nadie iba a aplastar a nadie. Yo te puedo decir que en Santiago arrasábamos, que en Moca arrasábamos. Por ponerte de ejemplo, un municipio que el PLD lo dirige y otro que es el PRM el que lo dirige, que es Moca. Puerto Plata lo ganábamos, San Pedro de Macorís estaba ganado, y no te voy a decir cuáles llevábamos perdidos, porque también llevábamos algunos de esos ayuntamientos en una situación diferente, ¿verdad? Habían 5 o 6 municipios de esos 18 que se estaba discutiendo muy estrechamente, como el Distrito Nacional, como Santo Domingo Este, por ponerte otros 2 ejemplos, ¿verdad? Como Asua, o el municipio de Asua, pero en sentido general, yo estaba y el partido nuestro absolutamente convencido y seguro de que nosotros ganábamos cerca de un 70% de los ayuntamientos del Bien. país. Felucho, gracias. Y ven todos los días, a todas horas. No, William ¿cómo no me hacer? quiere todos los No, días. Coño, cada 3 meses. No, todos los días. Gracias, Felucho Jiménez, vicepresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. No, presidente. Ah, ¿es presidente. Ah, yo es que era Diosdado Cabello. el Take it easy. presidente. No. Tú eres socio de Diosdado. Los ahí, venezolanos. No te olvides de eso. Tú eres socio de él. No. Tú no le transfieres los fondos No, a Guaidó. No, ni a Guaidó ni a Maduro. Bien, gracias. Esos fondos están seguros, pero en las cuentas bancarias de la refinería. El día que eso se aclare, van a tener contante y sonante todo lo que nosotros tenemos de beneficios retenidos a ellos. Ah, pero están ¿Tú ahí. sabes quién es la víctima, Julito, de eso que está pasando en Venezuela? El presupuesto nacional de la República Dominicana. Sí, porque solo la Asamblea de Accionistas determina el uso de los beneficios, la disposición final de los beneficios. Yo no puedo decir, yo le dije al presidente Medina, presidente, no cuente con dinero de los beneficios de la refinería. ¿Cómo no? Porque la Asamblea de Accionistas, según sus estatutos, es la que dice cuánto se ¿Qué por distribuye ciento tienen y ellos en qué en la forma. Asamblea? 49%. 49. Tú tienes 51. El Estado Dominicano, No, ya tú- quisiera yo tener, no es 51, el 1. Gracias, Felucho. A la orden. Pausamos.